¿Qué tal, amigos? Como saben, hemos subido un vídeo ayer por la noche en el que hablamos de la viruela del mono y la Organización Mundial de la Salud. En ese vídeo yo decía que la Organización Mundial de la Salud era una organización privada. Bien, un amigo mío médico me llamó y me dijo: hombre, Juan Carlos, te has equivocado, la Organización Mundial de la Salud es una organización de las Naciones Unidas. Y efectivamente, no le faltaba razón. Pero eso es solo la fachada. La Organización Mundial de la Salud, efectivamente, es una organización que inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de esta organización. La primera reunión de esta organización, la OMS, tuvo lugar en Ginebra, en Suiza, en 1948. Pero, ¿cuál es el asunto que me lleva a traer este vídeo hoy a todos ustedes? Que aunque la fachada sea las Naciones Unidas, lo cierto es que ni de lejos hoy en día eso es una organización que pudiera considerarse pública. Primero, porque nadie ha elegido a los miembros de las Naciones Unidas, 195 países de su padre y de su madre con diferentes ideologías y formaciones. Y segundo, porque los países que conforman las Naciones Unidas contribuyen, digamos que, con poquita cosa a la Organización Mundial de la Salud. Por decir algo brevemente. En 2020, en el ejercicio 2020-2021, los países contribuyeron a la Organización Mundial de la Salud con estas cantidades. Son algunos de los más importantes y no quiero extenderme mucho, ¿no? Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 135 millones de dólares. Suecia con 35, Australia con 32, Países Bajos con 15, Dinamarca con 13, Finlandia con 12, Qatar con 10, Bélgica con 8, Suiza también con 8, Francia con 7, España con 4 millones y poco. En fin, no se puede considerar precisamente que los países que conforman las Naciones Unidas sean los dueños, los que deciden en la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud ha sido la agencia de referencia durante casi 70 años. La Organización Mundial de la Salud ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas mundiales hasta muy recientemente. Pero hoy en día la OMS, desafortunadamente, está en un proceso acelerado de privatización. De ahí que dijera yo que es una organización privada hoy en día. Está entrando en una situación de conflicto. Está dejando de tener el rol que jugó siempre y para lo que fue concebida y para el cual fue fundada, el rol de ser el árbitro mundial de la salud pública. El problema de las donaciones de los estados es que es ínfimo, porque después hay otras donaciones que son voluntarias. El problema de las donaciones voluntarias es que el donante decide para qué va su dinero, a qué va su dinero y qué interés es el que persigue. De manera que se escapa de las deliberaciones y de la formulación de prioridades que fijan todos los países a nivel mundial. Para que lo entendamos, más del 80%, fíjense lo que les digo, más del 80% del presupuesto hoy en día de la Organización Mundial de la Salud son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias, que se concentran en los diferentes países, en la Fundación Bill Gates y en la, fíjense lo importante de esto, y en la industria farmacéutica, con lo que eso tiene de peligroso cuando alguien decide cuándo hay una pandemia, cuándo no hay una pandemia y qué medicamento es el que hay que utilizar en esta o en aquella.
Según los propios datos de financiación de la OMS, esta organización ha recibido 90 millones de dólares en donaciones de las grandes farmacéuticas. Nada más este dato hace temblar los cimientos de la Organización Mundial de la Salud porque están a las órdenes de las grandes farmacéuticas. ¿Estas donaciones condicionan la independencia de la Organización Mundial de la Salud a la hora de tomar decisiones? Pues está claro que sí, absolutamente. Un ejemplo, el 90% del programa de medicamentos ahora está financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates. Están dando el dinero solo para los asuntos que le interesa a Bill Gates, de tal manera que el programa solo se centra en los proyectos para los que tiene dinero. El resto de los proyectos que no tienen dinero se queda sobre el papel. Por ejemplo, ya no se trabaja nada sobre el programa del uso racional de los medicamentos. ¿Cómo se va a trabajar en ese programa si las grandes farmacéuticas financian la Organización Mundial de la Salud? Lo que querrán es vender más medicamentos. Por eso, hay quienes piensan que el problema de estas contribuciones millonarias de la industria farmacéutica es que la Organización Mundial de la Salud puede adoptar decisiones de salud como esta de hoy en día de la viruela del mono, adoptar decisiones de salud pública que pueden acabar beneficiando a estas mismas corporaciones. De ahí que yo dijera que la Organización Mundial de la Salud es una organización privada. Y con estos datos que le he dado, a ver quién es capaz de rebatirlos. Porque váyanse a las propias cifras, a los propios datos que da la OMS y se darán cuenta que simplemente estamos siendo manipulados. Cuando alguien saca una alerta internacional por posible pandemia, no sé qué, porque a lo mejor detrás de eso están las farmacéuticas y alguna que otra fundación que les inyecta dinero, porque lo que querrán seguir es vendiendo sus productos, es decir, medicina.